invitados, muy bacanes. Primero que todo está María Soledad del Villar, que está ahora estudiando teología en la Universidad de Boston College, si no me equivoco. Y también al profesor Stefan Druderer, que es profesor de historia de la UC, ha hecho ya varios trabajos respecto sobre los procesos de dictadura en Chile y Argentina, y que nos va a aportar también una perspectiva más latinoamericana sobre los procesos vividos. Les voy a contar bien sobre cómo se llama, cómo se va a llevar a cabo un poco este espacio. Bueno, primero va a haber una presentación general de la temática por parte de los dos invitados. Después van a haber unas preguntas preparadas que se hicieron desde la RACU y el colectivo. Y para finalizar, van a haber preguntas del público y ahí le vamos a pedir si es que pueden prender sus cámaras en el fondo, si es que lo pueden hacer ahora igual, muy bacán. Así que eso, vamos a partir con María Soledad. Así que, bueno, cualquier cosa, le agradecemos nuevamente su presencia y pueden hacer sus preguntas por el chat o también después pueden levantar su mano para hacer los comentarios, preguntas que ustedes quieran. Así que, dale, Sole. Ya. Hola, buenas tardes. Como decía Alexia, me llamo Soledad del Villar y actualmente estoy haciendo mi doctorado en teología acá en Boston College, pero estudié, o sea, además soy profesora de historia y tengo un magíster en historia. Así que pasé por ahí por el Instituto de Historia de la Católica hace varios años ya. Y me es un poco difícil en este minuto separar como la teología de la historia, así que creo que voy a usar los dos sombreros al mismo tiempo en mi presentación. Y, y eso, pues. Mis temas de investigación ahora, claro, yo como contarles un poco que yo me acerqué a la temática de la iglesia en dictadura, sobre todo cuando hice mi magíster en historia, y escribí un libro sobre las asistentes sociales de la Vicaría de la Solidaridad. Y esa fue mi aproximación académica al tema, pero antes de eso ya me había acercado como individua y cristiana al mundo de la iglesia popular, a lo que queda de ese mundo, ¿cierto? Poner mi participación en la parroquia San Cayetano de la Legua, no sé, los Vía Crucis populares que se hacen hasta el día de hoy, y otra serie como de grupos que existen hasta el día de hoy, y que beben un poco de esa experiencia de lo que fue la Iglesia Católica chilena en la dictadura militar. Bien, algunas cosas que creo que son importantes para entender en general el rol de la Iglesia Católica chilena en la dictadura. Primero, la dictadura fue una clausura del mundo político y de otras formas de asociatividad que habían marcado el periodo político anterior, sobre todo los partidos políticos y los sindicatos, ¿no? Sindicatos tanto rurales como urbanos, el movimiento de pobladores, etc. Todos esos espacios que habían sido espacios de expresión popular y de conducción también política de esos mismos anhelos populares, se cortan el 11 de septiembre del 73 y sobreviven quizás solo clandestinamente y de manera muy precaria, especialmente en los 70, en los primeros años después del golpe. Entonces, la iglesia aparece ser, las iglesias, no solamente la iglesia católica, como el único espacio no estatal y no oficial en que era permitido juntarse, organizarse, hacer algo. Entonces, no es coincidencia que sea justamente, por un lado, la iglesia y por otro lado, las embajadas, organizaciones como la ACNUR, organizaciones internacionales, las que inicialmente organizan la, la acogida a las víctimas, ¿cierto? A las personas que están siendo perseguidas por la dictadura militar. Eso como primera cosa de contexto, como ¿por qué la iglesia? Porque era lo único que había, así como para ser bien pragmática. Era el único espacio permitido, y recordemos también que Pinochet y la Junta se decían de sí mismos, ellos decían ser católicos, ¿no?
Entonces, irse en contra de la iglesia, irse en contra de los obispos de manera abierta o clausurar iglesias eran cosas como impensadas para una dictadura que decía estar defendiendo el orden cristiano occidental de la invasión marxista, ¿no? Entonces, eh, eso pone a la dictadura en una situación muy compleja que la jerarquía de la iglesia al menos aprovecha y usa para hablar a favor de los perseguidos. Luego, un segundo elemento tiene que ver con el cambio en la jerarquía católica con el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, que se reúne a comienzos de los años 60, mueve a la Iglesia Católica desde una posición muy defensiva frente a la modernidad a una posición de mucho mayor diálogo con el mundo moderno y de mucha mayor apertura. Quizás muchos de ustedes conocen la famosa cita de Gaudium et Spes, que es el documento sobre la Iglesia en el mundo moderno. En el número 1 dice: los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez los gozos, esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón, y la Iglesia por ello se siente íntimamente y realmente solidaria con el género humano y su historia. Entonces se pasa de una iglesia que es una especie como de fortaleza a esta imagen de una iglesia peregrina, ¿cierto? Una iglesia que camina en la historia y que camina con otros, que no camina sola, y que por ende está invitada a dialogar con ese mundo. Y eso en América Latina, el Concilio Vaticano II se recibe en América Latina en la conferencia de Medellín, el año 1968. Entonces, cuando se reúnen los obispos latinoamericanos y dicen, bueno, esta iglesia que está invitada a mirar el mundo, nosotros como obispos de América Latina tenemos que mirar el mundo y la realidad de América Latina. ¿Y cuál es esa realidad? El principal, lo primero que ellos observan es la gran desigualdad y la pobreza de la gran mayoría del continente latinoamericano, y es en Medellín que se formula la opción preferencial por los pobres. Entonces, y bueno, y un poquito antes había surgido la teología de la liberación, que empieza a ganar un espacio mayor después de Medellín. Y el concilio ocurre, o sea, el concilio en Medellín ocurre unos pocos años antes del golpe de Estado en Chile. Y en esos años anteriores al golpe de Estado, la Iglesia Católica chilena busca implementar Medellín. Y eso significó muy concretamente, a nivel local, que tanto el clero como la vida religiosa se moviliza hacia las periferias. Entonces no deja 100%, pero una parte importante del clero y de la vida religiosa se moviliza desde una misión centrada en las élites por medio de la educación, y se mueven a las poblaciones y a las tomas de terreno que están surgiendo en la periferia de Santiago. Se movilizan hacia el mundo rural, hacia los asentamientos. Entonces, hay un movimiento previo de la iglesia al mundo popular que hace que cuando llega el golpe, la iglesia ya tiene conexión con todo lo que estaba pasando, eso, pues, a nivel popular, tanto en el mundo rural como en el mundo urbano, y con el mundo de la izquierda política. Y entonces cuando llega el golpe, es ese mundo el que llega a las puertas de la iglesia a pedir ayuda. Cuando llega la dictadura existe una percepción de que la iglesia es un espacio seguro al que se puede recurrir, un espacio más o menos neutral políticamente, y la iglesia responde no solamente a nivel local y personal, ¿cierto?, sino que también a nivel institucional, primero conformando el Comité Pro Paz, que es este comité ecuménico, y que, bueno, que después es cerrado por Pinochet, y luego la Vicaría de la Solidaridad del año 76, que ya es una institución más propiamente católica, pero que siempre estuvo abierta a que trabajaran en ella personas agnósticas o de otros credos, de otras iglesias cristianas. Entonces surge ahí esta imagen de que Raúl Silva Enríquez hace como que populariza en sus cartas, pero que también Ronaldo Muñoz
teólogo, eclesiólogo, sacerdote de los Sagrados Corazones, reflexiona mucho y ayuda a la vicaría a reflexionar, que es la imagen de la iglesia samaritana, ¿no? Está aludiendo a la imagen bíblica, a la historia del buen samaritano, que está en el camino, hay un hombre herido en el camino, pasa primero el sacerdote y dice, no, tengo que ir al templo, no hace nada, pasa el levita, tampoco hace nada, y luego pasa el samaritano, se detiene, se baja de su caballo, le sana las heridas al hombre herido, lo sube al caballo y se lo lleva. Y en el fondo se detiene frente a la persona herida. Y esa imagen va a ser una imagen muy potente durante toda la dictadura para este sector de la iglesia, ¿no? Detenerse ante quien queda herido en el camino y sin preguntarle ni de qué partido político es, ni en qué cree, ni para dónde va, ni de dónde viene, ni si es culpable de que lo hayan dejado ahí o no, sino simplemente como ese gesto de solidaridad de detenerse. Hasta ahí con mi introducción. Gracias, Sole. Dele, profesor. ¿Profe? Ah, chuta. ¿Qué hacemos? ¿Quién es el administrador? Estoy corrigiéndolo. Sí. Ya, dale, Yerko. Ahí está. Ahora sí, disculpe, sí, no podía cambiarlo porque lo tenía que hacer el administrador. Perdón, nuestra culpa. Terrible, pero es lo que me pasa en mis clases también, así que no hay problema con eso. Bueno, yo también me voy a presentar un poco. Yo soy profesor acá de historia en el instituto desde hace un poco más de un año, y yo antes trabajaba en una universidad alemana, la Universidad de Münster, que es una universidad que trabaja mucho sobre la iglesia y sobre la religión, y trabajé en un centro de investigación que se llamaba Religión y Política, en un proyecto de investigación sobre el rol de la iglesia católica en Chile y Argentina en las dictaduras, donde entonces lo fuerte, digamos, era la comparación. Entonces, algo que sigo haciendo también aquí, ¿no? Tengo ahora un proyecto Fondesit donde también hago comparación, digamos, entre ambas iglesias. Y lo que me interesaba mucho y que me sigue interesando mucho es el rol de los católicos conservadores. Entonces, un poco la contraparte a lo que hablamos hoy día, pero que me parecen muy importantes también, y que por eso algo voy a mencionar también bien ahora. Entonces, claramente, y ya se dieron cuenta, es la Sole que sabe mucho más sobre el trabajo social de la iglesia, y yo voy a tratar de, digamos, complementar un poco desde mi perspectiva. Y a mí no me puede pasar eso que le pasa a la Sole, que confundo teología con historia porque no tengo idea de teología. Que a veces es bueno, a veces es medio difícil en esos temas porque me tengo que leer cosas y si no entiendo a estos sacerdotes. Y sí voy a hablar un poco sobre Argentina, pero solamente para, digamos, ilustrar algunos puntos sobre la iglesia. Y creo que sí, que vamos a complementarnos bien, porque tuve un poco la esperanza que la Sole ya iba a introducir, digamos, todos esos cambios de la iglesia latinoamericana con el Concilio Vaticano II y Medellín y todo eso, para poder empezar más directamente con Chile. Porque yo, digamos, para introducir el tema, quiero hablar sobre la Vicaría de la Solidaridad, ¿no? Y la Sole ya explicó, digamos, la importancia un poco. ¿Por qué? Porque creo que es como el símbolo del rol social de la iglesia, ¿ya? Obviamente hay mucho más y seguramente más tarde vamos a hablar sobre otras agrupaciones o las comunidades de base y todo eso. Pero me parece importante partir con eso y quiero mencionar 3 puntos. El primero es que creo que es incuestionable y me parece que casi no se puede sobreestimar la importancia de la vicaría en la defensa de los derechos humanos y en digamos, en el trabajo social de la iglesia. Lo digo porque también ahí ayuda la comparación, ¿ya? Si comparamos, por ejemplo, con Argentina, no existía una vicaría, no había, y eso no es que no se les ocurrió, había intentos de crear una,
pero no se pudo. Y eso tiene que ver con, bueno, muchos quizás lo saben, en Argentina la mayoría de los obispos apoyaba a los militares y apoyaba el golpe militar y hasta justificaba con argumentos teológicos la represión, la violencia. Pero también en Argentina había voces en contra de la dictadura, también había obispos, de hecho hay obispos asesinados por los militares, algo que no existe en Chile así. Y varios de esos obispos también participaban y también varios de sacerdotes y laicos católicos participaban en movimientos de derechos humanos. Por ejemplo, en Argentina ya antes de la dictadura se funda la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. En ambos participan obispos y laicos católicos y ambos son, digamos, agrupaciones importantes en el trabajo social de la Iglesia. Pero, y esa es la gran diferencia con Chile, los obispos participan a nivel personal. Nunca participa, digamos, nunca participa la Iglesia como tal, o la conferencia episcopal como tal, o una diócesis. Nunca se funda una vicaría, y eso que de estos obispos había intentos, digamos, en las conferencias episcopales de fundar algo así, pero la mayoría de los obispos se negaba porque no quiso, ¿no? Justamente porque estaba bastante de acuerdo con los militares. Y entonces es sumamente importante, yo creo, subrayar ese punto que la vicaría de la solidaridad es como parte de la Iglesia y como bien dijo Sole ya, la Iglesia era la única institución que tenía cierta libertad de acción en la dictadura. Y entonces ahí se transforma no solamente en una defensora de los derechos humanos y de las víctimas directas, sino también fomenta mucho el trabajo social, las comedores infantiles, las ollas comunes, la descentralización que va a las poblaciones, promueven la autoayuda, no solamente, digamos, caridad. Entonces, y todo eso como institución de la Iglesia. Eso me parece algo que hay que subrayar, que es muy importante. Ahora, un segundo punto es donde me parece que es un poco más, quizá no cuestionable, pero donde quiero hacer un matiz, es en el aporte del cardenal Silva Enríquez y de la Iglesia Católica en la iniciativa para ese rol social. Y Sole también ya lo dijo, lo primero que se funda es el COPACHI, el Comité de Cooperación por la Paz, que en el fondo es un trabajo ecuménico y que yo diría que se funda sobre todo gracias a la iniciativa de Helmut Frenz, que es un pastor luterano, debido al clima ecuménico que ya existía, que era muy bueno. Es muy interesante ver que en las memorias del cardenal y en la autobiografía de Helmut Frenz, ambos hablan de un clima ecuménico muy bueno antes del golpe. Y es casi una coincidencia histórica que ese clima ecuménico muy bueno, que es responsable de la fundación de COPACHI, se deba a Salvador Allende. ¿Ya? Porque es Salvador Allende, cuando sale electo, que pide hacer un Te Deum ecuménico, y no solo católico. Es ahí cuando en el 71 que empiezan esos Te Deums ecuménicos, y es por esa razón que existe ese clima ecuménico tan bueno, que hace posible, digamos, que se funda el COPACHI. Y el otro punto muy importante es el apoyo económico. Casi todo, el 90% del apoyo económico al COPACHI y que después también a la vicaría viene del Consejo Mundial de las Iglesias, que es un consejo de iglesias luteranas o protestantes, y que se canaliza a través de Helmut Frenz y Charles Harper, que es el representante de ese consejo que viaja a Chile después del golpe. Entonces el rol ahí de Helmut Frenz, y no lo digo porque es alemán, sino lo digo porque me parece realmente destacar eso y ver también que ahí no es la Iglesia Católica sola que hace eso. Es muy importante, sobre todo también por esas conexiones internacionales que tenía. Y un tercer punto, con eso termino esa introducción, eso la Sole ya lo dijo un poco, ¿por qué funciona tan bien y tan rápido el comité y después también la vicaría? Yo creo que eso ahí también ayuda a la comparación quizás. Es gracias a la confianza que ya existía entre los pobladores y ciertos sacerdotes, ciertos curas, ciertos laicos, progresistas, católicos. Los curas obreros jugaban un rol muy importante ya antes de la dictadura. Los miembros de Cristianos por el Socialismo, que es una agrupación de sacerdotes que se funda bajo el gobierno de Allende con fines políticos explícitos de apoyar a Allende. Pero ellos ya están en las poblaciones, ya conocen a los pobres, digamos, de Chile,
Y por eso, digamos, después de la dictadura hay esa relación muy rápida, digamos, de confianza entre esos pueblos que muchas veces son comunistas, socialistas, que no tienen que ver mucho con la iglesia, pero que saben que pueden confiar en esos sacerdotes y en esos católicos. Y es muy interesante también aquí la diferencia con Argentina, porque no es que en Argentina no existían esos curas progresistas o cercanos al marxismo. De hecho, en Argentina se había fundado ya antes el movimiento de sacerdotes del tercer mundo, que es muy importante, que son sacerdotes socialistas o peronistas, muy de izquierda, digamos, pero estos movimientos en Argentina ya se desmantela antes del golpe, en el 73, 74. ¿Ya? En Argentina el golpe militar es del 76. Entonces, y se desmantela muchas veces con la ayuda de obispos que son muy críticos con esos curas tan de izquierda. Entonces, al momento del golpe ya no existen tanto. De hecho, se asesinaron algunos de sus figuras más importantes, el cura Mújica, por ejemplo. Entonces, ya no existen, ya no hay digamos, ese contacto entre jerarquía, sacerdotes y poblaciones tan fuerte como sí existía en Chile al momento del golpe. Y eso tiene que ver un poco también con el momento mismo, porque los obispos chilenos también, digamos, denunciaron y criticaron a cristianos por el socialismo. De hecho, sacan una declaración condenatoria contra esos sacerdotes en octubre del 73, poco después del golpe. Pero, digamos, esos cristianos estaban todavía al momento, seguían existiendo hasta el momento del golpe. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir, digamos, con esa comparación? Y con eso termino. Me parece importante subrayar que esa labor social, ese rol samaritano de la iglesia, que Sola explicó muy bien, creo yo, no depende tanto de estructuras inherentes, de, digamos, una lógica inclinación de la iglesia hacia los pobres, ya que está, digamos, inherente en la iglesia católica, porque yo creo que eso no existe, o digamos, está, pero hay muchas otras cosas también, sino yo creo que tiene mucho más que ver con contingencias y con personas, ¿ya? El momento del golpe, los gobiernos anteriores que son distintos que en Argentina, personas como Helmut Frenz, como el cardenal, como algunos jesuitas muy progresistas que jugaron un rol muy importante. Y yo creo para, digamos, matizar esos puntos ayuda bastante la comparación. Eso. Súper, muchas gracias a ambos. Ahora vamos a dar paso a las preguntas preparadas. La primera pregunta que igual ambos han tocado un poco es sobre cuál fue el rol de las y los laicos en dictadura, especialmente de las comunidades cristianas de base. Aquí parte el profesor. ¿Parto yo? Sí. Ok, pero claro, bueno, sí, ahí hay mucho más espacio después para Sol, porque tanto no sé como ella. Y de hecho, si hablamos de laicos, y tú ya me habías mandado la pregunta antes, me gustaría hablar un poco de la relación entre catolicismo y violencia, porque me parece ahí que uno puede subrayar algunos puntos que creo interesantes, digamos. Y ahí sin, digamos, menoscabar la labor social de esos laicos en dictadura y de la cual ojalá, supongo que solo va a explicar mucho luego, quiero mencionar brevemente que tenemos que pensar también que si hablamos de la COPACH y de la vicaría y también de las comunidades cristianas de base, yo creo que igualmente estamos frente a expresiones de minoría dentro de la Iglesia Católica. Y no sé si Sol está de acuerdo, puedes decirlo después quizás, pero yo creo que sí, en total son minorías. Ya la gran mayoría no estaba en esa posición. Y por eso quiero hablar un poco de otra minoría, que también es una minoría en cantidad, que son los católicos ultraconservadores que apoyaban a la dictadura. ¿Por qué? Porque aquí, digamos, en este foro también, porque creo que ellos jugaron un rol igualmente importante o hasta más importante en la dictadura que que los laicos más progresistas, porque ellos ayudaron a legitimar la dictadura de manera religiosa. ¿Ya? Y no solo la dictadura, también incluso la violencia, y es esa violencia que provocó tantos desaparecidos y tantos muertos y tanta tortura. ¿Ya? Entonces, por un lado, también ahí hay una parte católica, digamos, que ayuda a esa legitimación. Y por el otro lado, son esos católicos que provocan las denuncias de la dictadura en contra de la iglesia progresista. Porque para ellos, y ellos entregan, digamos, ese discurso a los militares, todos los católicos
que denuncian la violación a los derechos humanos, que son cercanos a la teología de la liberación, que hacen un trabajo social con los pobres, todos ellos son infiltrados comunistas, más o menos. ¿Ya? Entonces, eso es el discurso que tiene la dictadura y puede apoyarse en esos católicos ultraconservadores y la ocupación más importante aquí en Chile era tradición, familia, propiedad, ¿ya? Que ya un muy bonito nombre, que es más conocido en Chile como fiducia, ¿ya? Que hay una revista Fiducia que quizás algunos, los padres de mucha gente que está aquí quizás lo conocen todavía. Eran sobre todo jóvenes de familias ricas de esta universidad, ¿ya? de la católica, que defendían un catolicismo preconciliar, tomista, ¿ya? De Santo Tomás, donde la propiedad privada era muy importante, los valores tradicionales, casi un catolicismo medieval. Pero sí tenían, a pesar de ser muy pocos, una influencia muy importante. Por ejemplo, Jaime Guzmán participó en Fiducia en los primeros años, ¿ya? Después ya no, pero en los primeros años sí, escribió otros artículos para la revista. Y tuvieron tanta influencia porque legitimaban la dictadura, por ejemplo, con la idea de la rebelión contra la tiranía. ¿Ya? Hay escritos que son muy importantes que dicen, bueno, el golpe se justifica porque es una rebelión contra la tiranía y se refieren a Santo Tomás y a textos católicos, digamos, y la represión es una lucha necesaria contra el comunismo. Entonces ahí había muchos, digamos, factores católicos que legitimaban ese discurso y ellos atacaban también a la iglesia. Hay un libro famoso de TFP que se llama La Iglesia del Silencio, que se distribuía en una edición muy grande en las casas, ¿ya? de Chile, y era una acusación contra el cardenal Silva Enríquez, pero feroz, ¿ya? O sea, le hicieron casi, o sea, peor que un comunista prácticamente. Y eso es muy importante, digamos, tomar en cuenta también para entender el rol del otro lado, digamos, del rol que juega el cardenal, que se defiende contra esos ataques, el rol que juegan los católicos progresistas que se defienden contra esos ataques, y por eso se vuelve una vez más agresivo con la dictadura, porque se sienten atacados. Y de hecho, esos grupos tenían mucha influencia también a través de otros canales. De hecho, el embajador chileno ante el Vaticano era Héctor Isler, que pertenecía a Tradición, Familia, Propiedad, y que de hecho era el tipo que había escrito eso de la rebelión contra la tiranía. Y él en el Vaticano influye mucho en los nombramientos de futuros obispos más conservadores. ¿Ya? Así que hay que, digamos, entender el rol de esos católicos si queremos entender el rol de la Iglesia Católica en la dictadura en Chile. Ahora, eso de la violencia y la justificación de la violencia era algo bastante común en América Latina y eso es mi segundo punto, que quiero, si hablamos de laicos, quiero hablar de la no violencia de los laicos católicos en la dictadura, porque yo creo que, la Sole de hecho ya lo dijo también, en los años 60 la idea de la violencia revolucionaria era muy de moda entre los católicos. Ya está el ejemplo de Camilo Torres, el sacerdote colombiano que se va a la guerrilla y muere en el primer combate. Y hay muchos católicos progresistas que estaban a favor de esa violencia, justamente con el mismo argumento, el de la rebelión contra la tiranía, ¿ya? Que es un argumento que de hecho aparece en una encíclica papal en el año 67, en Populorum Progressio todavía, y que muchos toman para decir, nuestra liberación de un sistema opresivo tiene que hacerse a través de la violencia. Esto cambia recién con la experiencia de la represión brutal de la dictadura. ¿Ya? Es recién ahí cuando se fundan movimientos ecuménicos no violentos, como el Servicio de Paz y Justicia, por ejemplo, que me gustaría hablar, ya que a nivel de América Latina se funda en el 74, con participación ya de algunos laicos y también obispos chilenos, como Hurton y Alvear. Y es un grupo que es liderado por un argentino laico, Adolfo Pérez Esquivel, que de hecho después en el 1980 gana el premio Nobel por su labor a favor de la paz. Y cuando a él lo arrestan en Argentina, la dictadura en el 77, se funda el CERPAJ en Chile. Y es interesante la historia de ese movimiento, por eso lo menciono, porque se hacen conocidos, por lo menos algo casi inmediatamente, por sus campañas a favor de la paz en el conflicto de Beagle en el 78, donde lo saben, supongo, casi llegan a la guerra con Argentina, Chile, por unas islas en el sur, en el canal de Beagle, y donde, digamos, juntos con los argentinos, esos grupos católicos abogan por la paz
se hace, digamos, conocido y todavía no está tanto una tendencia contra la dictadura, sino es más una paz, digamos, internacional. Pero se vuelve más conocido por eso, y después cuando llega el premio Nobel a ese grupo, en el 80 se vuelve más famoso, y es ahí donde también surgen otros grupos que de alguna manera iban a atacar el régimen con esos métodos no violentos. Ya en Chile es el movimiento contra la tortura, Sebastián Acevedo, que es liderado por Pepe Aldunate, un jesuita muy, muy importante, y que surge de una comunidad cristiana de base. Y en Argentina también surgen de ese grupo del Servicio de Paz y Justicia en ocupaciones como los Madres de la Plaza de Mayo, por ejemplo. Y los menciono porque se vuelven importantes en el sentido que no solamente trabajan en defensa de los derechos humanos, sino también atacan la dictadura con sus denuncias públicas de la tortura, por ejemplo. Igualmente es interesante su relación con la violencia, porque por ejemplo Pepe Altonato en su revista clandestina, Policapo, que justo trabajamos con Soledad en un proyecto ahí, él todavía en los años 80 distingue la violencia revolucionaria de la violencia opresiva de la dictadura y no condena necesariamente la primera. Y también en el movimiento contra la tortura, Sebastián Acevedo, participan miembros del MIR, ¿ya? Pero Aldunate, digamos, es estricto en el sentido, cuando participa en este movimiento, somos no violentos, lo que hacen después no me importa tanto. Y yo creo que es importante mencionar eso, y con eso termino, mencionar esos grupos porque esas acciones que son laicos, son sacerdotes, digamos, de la base, ayudan también a la jerarquía de tomar más conciencia sobre las violaciones a los derechos humanos y de mantener esa defensa de las víctimas. Algo que en el fondo nunca estaba tan asegurado, ¿ya? De hecho, los obispos varias veces, también en los años 80 todavía, denuncian a las comunidades de base, denuncian a esas ocupaciones que le parecían demasiado politizadas, demasiado de izquierda, y menos asegurado era cuando en el año 83 asume el cardenal Francisco Fresno, ¿ya? Como sucesor del cardenal Silva Enríquez, como arzobispo de Santiago, que era mucho más conservador que Silva Enríquez. Y que por eso ahí es importante, de hecho en el mismo año se funda el movimiento contra la tortura, Sebastián Acevedo, es importante esa interacción entre las bases cristianas, ¿ya? Que por ejemplo también hacen esa vía crucis de las comunidades cristianas de base que son muy importantes, los sacerdotes y algunos obispos que ayudan bastante a mantener, digamos, esa línea de defensa de los derechos humanos también en la iglesia de los años 80. Eso. Súper, muchas gracias. Es súper importante igual esa perspectiva como más comparada para situar un poco lo que fue el contexto acá en Chile y cómo la violencia fue un tema que se abordó no necesariamente de manera similar, considerando que somos vecinos de Argentina y que de hecho aquí de cierta forma hubo una vía quizás más como de las reformas, ya antes de la Unidad Popular o antes de la dictadura propiamente tal, en comparación a otros países en que la revolución armada era como algo mucho más latente. Dale, Sole. Ya que Stefan habló de Fresno, voy a contar una anécdota. Le decían el cardenal Freno en vez de Fresno, y la gente que trabajaba en la vicaría tenía mucho miedo de que él fuera a cerrar la vicaría. Y bueno, entonces lo nombran cardenal y justo el día que a él le toca ir a visitar la vicaría, que la vicaría estaba ubicada ahí al lado de la catedral, ¿cierto? En la Plaza de Armas, ese mismo día había habido manifestaciones en la Plaza de Armas y mucha gente, esto en los años, el año 83, 84, entonces mucha gente iba a la vicaría a que le limpiaran las heridas, o sea, como que era como un hospital de campaña prácticamente en esos años, y al cardenal Fresno le toca ver todo esto, y dicen que en el fondo cuando él ve todo esto y ve la gentería llegando a la vicaría y se da cuenta de lo que está pasando, como que se da cuenta de que ya, esto tiene que seguir y no la cierra. Y después la relación, bueno, hizo algunos cambios después que desarticularon algunas partes de la vicaría, pero en el fondo es verdad claro, que en el fondo la iglesia en las bases ayuda a los obispos a darse cuenta y a tocar la realidad y a renovar ese compromiso con los derechos humanos.
Y ahí una anécdota del cardenal Fresno, o Freno. Voy a hablar un poquito de las comunidades cristianas de base, que está conectado con esto del rol de los laicos y laicas en dictadura. De nuevo, algunos antecedentes. Primero, surgen en los años 50 en Brasil, principalmente como una respuesta a la crónica escasez de sacerdotes. Entonces, con la idea de poner a laicos a cargo de comunidades, sobre todo en sectores rurales, en los que el sacerdote iba una vez al año, una vez cada 6 meses, y que la gente siguiera juntándose los domingos, haciendo catequesis a los niños, etc. Entonces tiene como ese origen. Y junto con eso está también la Acción Católica, que fue muy, muy importante para la movilización de laicos y laicas en la primera mitad del siglo XX, y que tuvo, claro, una dimensión estudiantil, pero también existieron las acciones católicas especializadas, obrera, campesina, como les decía, estudiantil. Y la Acción Católica asume un método de análisis de la realidad, que es el famoso ver, juzgar y actuar. Y las comunidades cristianas de base asumen también ese método del ver, juzgar y actuar, que es un método de discernimiento de la realidad, en la cual se inserta una comunidad cristiana orientado hacia la acción. Entonces se trata, porque recordemos también que ahora todo eso está un poquito más en cuestión, pero en ese tiempo existía todavía la noción de que el laicado cristiano está dedicado como al mundo, es decir, hacia afuera de la iglesia, y que el clero se dedica en los asuntos más internos de la iglesia. Entonces, si el laicado está dedicado en el mundo hacia afuera, el laicado está invitado a participar en política, a meterse en la realidad social, económica, etc. Y para ayudar a ese movimiento hacia afuera es que surge este método de ver, juzgar y actuar, que lo que hace es que politiza a las comunidades cristianas de base. Entonces, de partir de ser solamente quizás en su origen un espacio para que los laicos siguieran teniendo alguna especie de vida de fe en la ausencia del sacerdote, se convierten también en espacios en que se empieza a discernir y a discutir sobre la realidad social y política desde el nivel más local, desde cómo están mis vecinos, hasta el nivel más macro, ¿no? Cómo está el país, cómo está América Latina, etc. Y después creo que lo otro que influye bastante en las comunidades cristianas de base es la pedagogía del oprimido, de Paulo Freire, como método, el método educativo de Paulo Freire, que él critica mucho, ¿cierto? Como lo que llama el método bancario de educación, que el educando no sabe y el educador sabe y como que le deposita conocimiento, ¿cierto? Y habla más bien aboga por una educación que se construye en conjunto, y que todos saben algo y todos ignoran algo y todos nos educamos juntos. Entonces, eso también fue abrazado sobre todo por el clero y congregaciones religiosas que acompañaron a las comunidades de base, se formaron en ese método y aplicaron eso a la evangelización. Entonces, tenemos como esas tres corrientes, ¿no?, que se juntan, y las comunidades de base son abrazadas oficialmente por la iglesia en Medellín. En Medellín se reconoce como la forma preferible como de evangelización y la manera en que preferiblemente se podrían involucrar los laicos en la misión de la iglesia. Entonces, si bien son laicales de origen, fueron apoyadas fuertemente en ese tiempo por parte de la jerarquía y por la vida religiosa. Y en Chile, yo diría que las comunidades cristianas de base, primero son predominantemente urbanas y no rurales, como en otros contextos de América Latina. Gran parte de la discusión de comunidades de base y donde fueron más fuertes fue sobre todo en Brasil y en Centroamérica, y ahí fueron predominantemente rurales. Pero en Chile fueron predominantemente urbanas, crecieron al alero de las parroquias. La parroquia se entendía como una comunidad que agrupa las comunidades de base, ¿ya? Y tienen un atractivo grande en el mundo poblacional, sobre todo, como les decía antes, porque
en ese momento no hay otros espacios de asociatividad, no hay otros espacios en los que se puede discutir de política. Y ahí también otra anécdota de la Rosita, una amiga que participaba en las comunidades de base, que me contaba, y esto hay varios, bueno, otros testimonios y gente que cuenta que, claro, que las reuniones muchas veces estaban con la Biblia abierta, pero estaban hablando de otras cosas, estaban hablando de política, estaban hablando en contra de Pinochet, estaban hablando de lo que estaba pasando en la población, pero tener la Biblia abierta era como como lo que les daba como la seguridad de que si venía un Paco o la policía o los militares, no, acá estamos rezando y usted no se puede meter en esto, ¿no? Entonces se genera como este espacio al alero de la iglesia en que se puede hablar de lo que está pasando en el país, más o menos sin miedo. Siempre está el miedo que están los sapos, como les decía, muchos de estos encuentros de comunidades de base, pasaba que de repente venían los carabineros, venían los militares, había alguien que hoy no lo conocemos, es sapo, entonces sí había como miedo y habían precauciones, pero también era un espacio como de libertad. Y entonces, junto con juntarse a eso, pues hablar de política con la Biblia abierta, las comunidades cristianas de base tuvieron un rol súper importante en ayudar a articular el trabajo de la vicaría en los contextos locales. Ahí alguien me pone la Juventud Obrera Cristiana también, sí, pues la JOC. La JOC viene de la Acción Católica. Y el MOAC, Movimiento Obrero de Acción Cristiana o Católica, no me acuerdo. Bueno, como les decía, ayuda porque la Vicaría de la Solidaridad, ¿cierto? Es esta oficina de profesionales que está ubicada ahí en la Plaza de Armas, que tiene un grupo de gente que se dedica, abogados y asistentes sociales, que se dedican a trabajar con las personas, detenidos desaparecidos, torturados, gente que está siendo perseguida políticamente. Y por otro lado está el departamento de zonas, que es un departamento que está compuesto principalmente por asistentes sociales y también personas de otras profesiones del área social y del área de la salud, y que trabajan en cada una de las zonas episcopales de Santiago con las comunidades locales para organizar la solidaridad, sobre todo los comedores populares, ollas comunes, talleres de cesantes, equipos de salud, equipos de recreación solidaria para los niños y un montón de otras iniciativas que en el fondo estaban orientadas a combatir el hambre y la cesantía en las poblaciones y el desánimo también, el desánimo. Entonces, a la vicaría, ¿cierto?, llegan recursos económicos desde el extranjero. Tenemos también estos profesionales que se dedican a trabajar ahí y las comunidades cristianas de base ayudan a articular y a conectar, ¿cierto?, las necesidades de la población con esta ayuda que viene desde la iglesia. Y eso fue muy, muy importante. Entonces es como una aproximación a la fe mucho más bíblica también, que piadosa, mucho más orientada hacia la acción. Y no solo con solidaridad a nivel local, sino también con protestas, sobre todo a partir de los años 80, en que empiezan las protestas a nivel más masivo. Miembros de las comunidades cristianas de base participan en ellas. Pero antes, como decía Stefan, un ejemplo de esta mezcla de religión y política, protesta social y participación, son los Vía Crucis populares, ¿no? En que justamente en torno a el Vía Crucis, que es una actividad muy tradicional del catolicismo latinoamericano, se transforma en un espacio no solamente de recordar la pasión y la muerte de Jesús, sino también de conectar, ¿cierto?, la pasión y muerte de Jesús con la pasión y muerte del pueblo chileno. Así como Jesús fue crucificado, hoy día el pueblo chileno está siendo crucificado por la represión, por la tortura, por el hambre, etc. Participación también en huelgas de hambre, sobre todo en apoyo a la agrupación de familiares detenidos desaparecidos. También eso fueron acciones muy, muy importantes de las comunidades de base que tuvieron repercusiones a nivel global. Y lo último que iba a decir, a propósito, como sobre lo que decía Stefan, de si las comunidades cristianas de base son o no una iglesia de minoría,
yo creo, claro, en un contexto tenemos un país que se dice mayoritariamente católico, que el, no sé, 80, 90% de la gente se dice católica, en esa época, en los años 70, 80. Por supuesto que si uno ve los números, las comunidades cristianas de base son minorías, sí, pues no son la gran mayoría de los católicos, no es lo que está pasando en todas las parroquias, en todos los lugares, ni son apoyadas por todos los sacerdotes, para nada, pero sí tienen una fuerza y una masividad grande en el mundo popular, en la periferia de Santiago, eh, y en muchas parroquias es la manera de ser cristiano o de ser católico. Eh, Estoy pensando, claro, así por dar ejemplos que conozco, pero en la San Cayetano de la Legua, en la población La Victoria, en Cristo Liberador en Villa Francia, en La Bandera, en Los Nogales, eh, coincidentemente en poblaciones que en su origen habían sido, cuando en su origen de Tomás habían sido poblaciones muy combativas, muy de izquierda, etcétera, en esos sectores de Santiago era sin duda la manera como predominante de ser católico en esos años, eh, a nivel popular. Entonces tiene una significancia, creo yo, sí, bien elevada. Eso con las comunidades. Sí, puedo seguir hablando, pero... Gracias, Sole. Las comunidades cristianas de base, sin duda, fueron súper importantes en dictadura y, en mi opinión, así muy personalmente, en los últimos años ha habido también como un renacimiento de esta cuestión de juntarse a conversar, de compartir la vida en Cristo, y quizás se había perdido un poco en dictadura por el miedo, en el fondo, y creo que como laicas y laicos tenemos que seguir impulsando un poco como esa vida en comunidad que es súper importante y que al final es la que da inicio a la Iglesia Católica. La segunda pregunta ya es como un poco más crítica y después de esta vamos a hacer las preguntas del público. Es, ¿qué sucedió con el rol social de la Iglesia cuando la dictadura llegó a su fin? ¿Y por qué no se ha visto el mismo compromiso con las injusticias actuales por parte de las instituciones? Aquí parte tu Sole de nuevo. Ya, ya, voy a tratar de ir rápido. Esta es como una de las preguntas que me he dedicado más a tratar de responder en el último tiempo, como qué pasó después. Y una de las cosas que creo súper importantes para el qué pasó después es justamente los sectores dentro de la Iglesia Católica a los que aludía Stefan, porque a veces quizás tenemos como la fantasía o una representación errada de pensar que toda la Iglesia era la Vicaría de la Solidaridad en Chile y que de repente de un día para otro como que eso se acabó, y eso nos impide entender, y eso claro, nos impide entender los años 90 al final, porque ¿por qué hubo un cambio tan radical? Y claro, hubo un cambio radical, pero al mismo tiempo porque había un sector del catolicismo tradicional, conservador, que siempre existió, que siempre estuvo, y que yo diría que empieza a ganar mayor hegemonía a nivel del episcopado chileno con la venida de Juan Pablo II como papa. Cuando Juan Pablo II es nombrado papa, bueno, él es nombrado papa y gran parte de los obispos más progresistas empiezan a jubilar. Entonces empiezan a haber nuevos nombramientos. Y en esos nuevos nombramientos, como bien contaba Estefan ahí, influyen personas poderosas a nivel político en Chile y a nivel eclesial, pero también un vuelco más conservador desde el papado de Juan Pablo II, que hace que, sí, pues, que estos obispos progresistas sean reemplazados por obispos más conservadores y más, quizás con menos iniciativa y mucho más deferentes a lo que venga de Roma. Voy a citar aquí a Nemo Castelli, que creo que estaba por ahí, lo vi en las cuadritos,
que él siempre dice que los obispos, o muchos de los obispos de Juan Pablo II, si en Roma está lloviendo, pero en Chile hace calor, abren el paraguas igual, porque en Roma llueve y hay que abrir el paraguas, ¿no? Entonces, hay un cambio, eso primero, un cambio muy, que se va haciendo de a poquito, pero que ya hacia a fines de los años 80 agarra una masa crítica que hace que los obispos más progresistas sean una minoría a nivel de la SEC y del episcopado. Y un cambio en la comprensión de la eclesiología, de qué es la iglesia. Como les decía antes, en el Concilio Vaticano II se enfatiza esta idea de la iglesia pueblo de Dios, y por lo mismo la importancia y que el pueblo de Dios somos todos, tanto los laicos como el clero es parte del pueblo de Dios y que el clero está al servicio del pueblo de Dios. Y también esta idea de la iglesia peregrina, la iglesia que camina en la historia con otros actores y que está llamada como al diálogo. Y Juan Pablo II se empieza a imponer una hermenéutica distinta del concilio, que enfatiza la imagen de la iglesia como comunión, que también es una idea que aparece en el Concilio Vaticano II, pero el énfasis acá es, claro, por un lado se desenfatiza la iglesia peregrina, se desenfatiza la idea de la iglesia como pueblo de Dios, y se utiliza esta idea de iglesia comunión para hacer un énfasis en la unidad y en la obediencia al clero y a los obispos como autoridades jerárquicas y como la autoridad que enseña en la iglesia, ¿cierto? Entonces hay una vuelta a la valoración de lo jerárquico, a la importancia de la comunión con el obispo, y por lo mismo también una especie como de alergia a cualquier cosa que sea conflictiva. El conflicto visto como al interior de la iglesia, visto como un problema, como ser poco fiel, como no ser suficientemente católico, como no estar en comunión con el Papa. Entonces, eso, pues llueve en Roma y en Chile usamos paraguas, aunque no sea necesario. Esa es eso, un cambio en la jerarquía. Luego, cuando se acaba la dictadura, está esta idea de volver a lo nuestro. Para la nueva jerarquía, el trabajo solidario de la vicaría se había realizado como un servicio dada una situación excepcional en Chile. Entonces, como Chile estaba en una dictadura que era una situación excepcional, la iglesia había hecho cosas excepcionales, como ayudar a los perseguidos. Pero una vez que se pasa ese estado de excepción, una vez que se pasa la emergencia, la iglesia debe volver a lo nuestro. Y lo nuestro está definido sobre todo en términos de piedad individual y de caridad, y es un poco un volver a la sacristía, diría yo como imagen. Eso es un segundo elemento. Y un tercer elemento que tiene que ver con la posición política de la iglesia en Chile. La iglesia después de la dictadura sale muy fortalecida a nivel público como una autoridad moral dentro del país, por el rol que había tenido en la dictadura. Y este espacio de autoridad moral, de alguna manera es utilizada por estos nuevos obispos, por esta jerarquía más conservadora, pero en una dirección distinta, ¿cierto? Entonces ocupamos nuestra autoridad moral, pero para hablar de lo que se llamaba en los años 90 los temas valóricos, y oponerse a todos los proyectos políticos que en esa época, por ejemplo, la ley de divorcio, el fomento del uso del condón para prevenir el SIDA, fueron como dos cosas importantes en los años 90, ya después más adelante, bueno, por supuesto todo tipo de contracepción, el aborto, cualquier cosa con derechos de la mujer o derechos de minorías sexuales. La iglesia asume una posición permanente de oponerse a eso, bajo la tesis de que es una de las cartas que escribe el cardenal arzobispo de Santiago, Carlos Oviedo, en los años 90, la crisis moral de Chile, y que la crisis moral de Chile es que hay una licencia sexual y que la juventud está perdida y que ya no se cree en la familia, etc. Entonces, todo ese capital como político que la iglesia tenía empieza a ser utilizado en esta dirección. Y yo pienso que lo que fue útil durante la dictadura
es completamente inútil en un contexto de democracia y diversidad y pluralismo, como es el contexto de una democracia. Entonces, que la Iglesia hable como con autoridad, siendo la voz moral del país, fue súper útil en la dictadura, pero en un contexto de pluralismo, es en un contexto crecientemente plural, democrático y además de creciente secularización, comienza a ser recibido como con tirria desde parte del mundo público. Y por último, es justamente esa iglesia la que vive la crisis de abusos sexuales, ¿cierto? A partir del año 2010. Y yo encuentro que es como bien paradójico y bien, y que genera como indignación y con razón en muchos católicos y no católicos, porque justamente la iglesia que ha hablado, que ha propuesto a la sociedad chilena por 20 años una moral sexual muy rigurosa, es la iglesia que tiene a su interior un desastre en términos de moral sexual, ¿no? Con encubrimiento de abusos, de pedofilia. Entonces eso como que se delata una hipocresía tremenda que hace que la iglesia se desprestigie completamente en el ámbito público y que se acelere también un proceso de secularización de la sociedad chilena que venía de antes. Y quiero terminar con una imagen bíblica. Como les decía al comienzo, la imagen predominante de la iglesia en dictadura es la iglesia samaritana, que se detiene en el camino frente al herido. Y yo he estado usando un poco esta imagen de la iglesia Bartimea. Bartimeo es un personaje en el Evangelio de Mateo, que es ciego y que está a la orilla del camino, y que ve pasar a Jesús y su caravana de gente que lo seguía, ¿no? Y desde la orilla del camino grita, por favor, Jesús, sálvame, que como que quiero ser parte de la caravana, quiero volver a entrar, quiero ver. Y ese texto bíblico me habla mucho, ¿cierto?, de eso, pues de una iglesia que está como a la orilla del camino, que está ciega, que ve pasar la caravana, ¿cierto?, de gente, no sé, a la gente que vaya a la Plaza de la Dignidad y no se puede sumar porque no ve, no entiende el lenguaje de ese pueblo, que incluso es rechazada por esa misma caravana, ¿cierto?, que no quiere que se metan los curas en esto. Y bueno, Bartimeo al menos quiere ver. La Iglesia Católica chilena, me imagino que varios queremos ver, ¿cierto?, pero no todos. Y me quedo como con la última pregunta, como creo que es muy decidor como imagen que el año 73 y los años siguientes, los perseguidos buscaron refugio en la iglesia, y en el año 2019 las iglesias permanecieron cerradas, y o sea, a nadie se le ocurrió ir a esconderse una iglesia de los pacos, al revés, la gente que se metió en la iglesia fue para sacar los bancos y hacer barricadas. Entonces eso habla, para mí eso habla mucho de un cambio súper radical en la cultura chilena, ¿no? Y en cómo vemos a la iglesia, sí, eso. Eh, bueno, podemos seguir hablando de eso. Pero... Gracias, Sole. Si es que van surgiendo preguntas, comentarios, igual la idea es que en el espacio con los participantes que están acá también puedan contribuir y generar una discusión más enriquecedora. Dele, profesor. Ya, gracias. Me río un poco porque ya no me dejaste casi nada. Solo así que probablemente voy a repetir un par de puntos porque que en ese caso estamos primero súper de acuerdo y segundo yo creo que ya mencionaste casi todo lo importante. Voy a tratar quizás de otro enfoque o algo así, pero claro, acerca de esa pregunta, yo veo tres factores importantes, quizá algunos más, pero lo primero, tú lo mencionaste muy, muy claro, es Juan Pablo II y los nombramientos de obispos mucho más conservadores, que ya empiezan en dictadura, y que lo único que puedo agregar ahí es que estoy justo trabajando con las cartas de ese embajador chileno ante el Vaticano, Héctor Isler, y que escriba al Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile, que son muy interesantes y donde se ve que de hecho, ya en el año 79, o sea, 4 años antes de que Silva Henríquez se iba a jubilar y que le iban a cambiar,
ya empieza ese tema y le dan una importancia increíble. Casi todo su carrera en los próximos 4 años tratan de qué hacemos para influir en el nombramiento de los futuros obispos, porque es el obispo de Santiago, el de Valparaíso y el de Concepción, que los 3 se cambian en el año 83 y son los diócesis más importantes. ¿Y qué hacemos para, digamos, meter a un obispo más conservador, más afín a la dictadura en esos puestos? Porque es un tema súper delicado, no podemos plantearlo al Vaticano así nomás, porque no se hace. El Vaticano es muy, digamos, muy delicado ahí con su autonomía y tienen toda una idea y estrategias como para influir un poco. Y por eso que lo ven como un triunfo también cuando después asume Fresno y en general obispos mucho más conservadores que obviamente no tiene que ver solamente con la labor de ese embajador, sino mucho más con Juan Pablo II y su digamos, tendencia más conservadora. Pero es un punto súper importante, digamos, para entender también por qué la conferencia episcopal en los años 90 es mucho más conservadora que la de los años 70. ¿No? Que uno quizá esperaba en dictadura, en democracia, una iglesia más abierta y es justamente al revés. Un segundo punto es esa nueva libertad que significa la democracia. ¿Ya? De hecho, mientras había dictadura, la iglesia fomentaba la democracia y la pluralidad de voces, pero en democracia ya tenía muchos problemas con esa pluralidad de voces, porque esa pluralidad de voces también abarcaba, y tú lo dijiste bien, temas valóricos, ¿ya? Como el divorcio, el aborto, las relaciones homosexuales, y eso eran temas que para la iglesia no se podían discutir. Eran verdades morales o verdades de la fe que no se discutían. De hecho, es interesante ver porque muchas veces se habla del viaje de Juan Pablo II a Chile en el 87 como un efecto democratizador y que desestabilizador del régimen. Pero en ese viaje da un discurso en Valparaíso, creo, sobre el matrimonio, que es pero increíblemente claro en el sentido que el matrimonio es el pilar de la sociedad, el pilar de la Iglesia Católica y que divorcio, todas esas cosas son un pecado tremendo. Entonces, la Iglesia tiene muchos problemas en ese momento con que se discutan esos temas y por eso se hace alianzas con sus enemigos de antes, que son los partidos de derecha, y que trata de, digamos, impedir que la legislación avance en esos temas. Yo siempre lo comparo esas cosas con un famoso poema en alemán de Johann Wolfgang von Goethe, que es El aprendiz de Brujo. Y si no lo conocen, probablemente conocen la escena en una película de Walt Disney de Fantasia, una de las primeras donde aparece Mickey como aprendiz de brujo y hace, digamos, embruja una escoba que le trae el agua y llena la tina, y cuando está llena la tina no sabe las palabras para apagar la escoba y se llena la casa, se inunda todo y se desespera cada vez más y pronuncia en el poema las palabras que los espíritus que llamé ya no los puedo pagar o ya no me puedo deshacer de ellos. Y eso es lo que pasa en la iglesia. Habla mucho de democracia, habla mucho de pluralidad, pero cuando ya estaba la democracia y la pluralidad, ya no sabía qué hacer con ellos, digamos, ya era demasiado. Y se inunda un poco su propia casa en algún momento, y por eso pierde su peso político. Y el tercer punto, creo que es que en democracia misma la iglesia ya no tiene ese peso moral como en dictadura, también lo mencionaste ya también cuando defiende los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la democracia no se legitima con valores cristianos, como sí lo trató de hacer la dictadura. ¿Ya? La democracia se legitima por sus propios métodos, no necesita a la iglesia para legitimarse. Entonces la iglesia no es esa única institución tan importante que tiene cierta libertad y que entrega legitimación al régimen político, sino es una voz entre muchas. Y quizá aquí me ayuda también el hecho de no ser católico, no pertenecer a esa iglesia. Veo ya que entra un problema estructural. Y porque en algunos temas no puede aceptar eso de ser una voz entre muchas. ¿Ya? Las verdades de la fe, que incluyen justamente esos temas valóricos, no están hechos para la democracia. ¿Ya? Y con eso quizá estamos en un cuarto punto que tú también mencionaste ya, que en el fondo la estructura misma de la iglesia no está hecha para la democracia. Es una estructura jerárquica y autoritaria donde no hay democracia. Por algo no hay democracia en la iglesia misma, ¿ya? Está claro eso, digamos. Y es esa misma estructura, y eso es el cuarto punto, que yo creo que también facilitaba mucho esos crímenes sexuales, ¿ya? Porque incluyen siempre relaciones de poder.
es ese sacerdote carismático que tiene el poder, que te habla la palabra de Dios, que después comete ese crimen sexual, abusa de los feligreses, de los que creen. Entonces, digamos, está casi inherente, creo yo, en la estructura de la iglesia, que lleva a esos crímenes sexuales, y eso lleva a la total pérdida de reputación y a la total pérdida de ser una voz moral en la crisis actual, y es por eso que ahora en el 2019, en el estallido social, no escuchamos a la iglesia, ¿ya? Porque no tiene ninguna legitimación, ninguna reputación moral como para alzar su voz, y eso creo que tiene mucho que ver con estructuras inherentes en la iglesia que yo no veo cómo cambiarlo, y que me parece muy difícil. Y bueno, pero de ahí, para eso están los teólogos, digamos, que te vean cómo se hace eso. Súper, sin duda hay una labor súper importante y hay esperanza en que el camino que varios estamos haciendo de la RACU también va a estar impulsando una transformación estructural en lo que respecta a jerarquías eclesiales que ojalá llegue a buen puerto. Y ahí obviamente hay una perspectiva de género súper importante, que las mujeres también tengamos voz, no solamente que seamos escuchadas ni respetadas, sino que seamos parte de la toma de decisiones y si las mujeres no tienen esa posición en la iglesia, difícilmente va a llegar la democracia a la institución. Así que cerrando un poco con la parte de las preguntas preparadas, vamos a dar paso a un breve espacio más participativo con los participantes. Y aquí les quiero pedir si es que algunos pueden prender sus cámaras para que sea un poco más humano esto. Y pueden, si quieren, ir levantando la mano o hacer sus preguntas o comentarios a través del chat. Están en toda la libertad de hacerlo. La idea es que no haya censuras ni mucho menos, sino escuchar las diversas posturas y aprovechar también que el rango etario un poco de este espacio igual es bastante grande, así que creo que cada opinión puede ser muy enriquecedora para todos. Obviamente las invitadas también pueden decir algo si es que así quieren. ¿Puedo hacer un comentario sobre esto último de la democracia en la iglesia? Sí, obvio. Creo que sí, o sea, tenemos una estructura de poder absolutamente jerárquica, pero que tiene ciertos espacios democráticos y lo ha tenido o sea, los obispos eligen entre ellos al Papa, o sea, entre los obispos, ellos entre ellos son una democracia. Ahora que eso no es como, digo, se parece un poco a la democracia americana, o sea, norteamericana, ¿cierto? Que solo podían votar los hombres con propiedad, blancos, etc. O sea, ¿y por qué quiero decir esto? No solo sobre los obispos, sino que también hay muchas congregaciones religiosas que tienen estructuras democráticas en las que ellos eligen a su superior, y el que una vez fue superior, a los 6 años lo sacan y puede terminar de barrendero en la entrada de la casa, o sea, como de alternancia en el poder. Y existen en ciertas instituciones católicas prácticas democráticas, y para mí es importante decirlo porque muchas veces desde la iglesia existe el discurso, no, es que la iglesia no es una democracia. No es una democracia liberal, por supuesto. Y quizás ahí hay que discutir, los católicos tendremos que discutir si queremos que lo sea o no. Pero sí, dentro de la propia tradición hay mecanismos de toma de decisiones mucho más democráticos que pueden al menos como rescatarse y expandirse si uno quisiera reformar a la iglesia en esa dirección. Y también justo ahora estaba leyendo un libro sobre estos temas, y en la iglesia de Nueva York, nada que ver con Chile, pero la iglesia de Nueva York en este mismo periodo, y se habla de cómo al mismo tiempo que se desarrolla de que las iglesias diocesanas se empieza a involucrar mucho más a nivel social, también se crean estructuras internas a nivel de las diócesis mucho más participativas.
que en algunas diócesis de Santiago todavía existen. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en el derecho canónico, y es lo que se habla de la sinodalidad, de que sinodalidad significa caminar juntos, y que eso quiere decir que el obispo está obligado a escuchar a sus fieles y a crear estructuras para que esa escucha sea efectiva. Ahora, ¿cuál es como la trampa? Es que estos órganos sinodales primero son solamente recomendados y no exigidos, y dos, que son solamente consultivos y no deliberativos. Entonces, y ahí yo creo que uno de los lugares en los que la eclesiología del Vaticano II quedó coja, porque el derecho canónico, bueno, el Código de Derecho Canónico fue aprobado el año 83, ¿cierto? Con Juan Pablo II y con esta otra eclesiología que yo les comentaba. Entonces, iniciativas como democratizantes que habían surgido desde esta imagen de la Iglesia como pueblo de Dios y de estas tradiciones de algunas costumbres democráticas, son coartadas y no quedan como ley en el derecho canónico. Entonces, no tenemos cómo obligar al obispo a convocar a la asamblea sinodal de la diócesis, ¿no? O a que si el 80% está de acuerdo en algo, el obispo tome una decisión en esa dirección. Bueno, pero quizás nos saca un poco del tema, pero quería como decirlo para que cuando les digan la iglesia no es una democracia, tengan argumentos para decir, a ver, espérese un poquito. No es tan así. O no tiene por qué ser tan así. Bacán, gracias, Sole. Buen aporte igual, súper importante. Si no hay preguntas, voy a responder algo, pero si hay preguntas es peor también. Por ahora nadie ha levantado la mano. Aquí le invito a que nuevamente prendan entonces, sus para que cámaras tengan tiempo también a levantar la mano, voy a decir algo para porque, poder... Dele. porque me parece, claro, son los obispos que eligen al Papa, pero es antes el Papa que eligió a los obispos. Entonces, es como una democracia donde falta la masa, digamos. Exactamente. Y eso que es el sentido de la democracia, es que elige el pueblo al resto. Entonces, eso es algo que, y yo estoy muy de acuerdo en eso sí, con Alexia, que yo creo que de hecho la única manera de salir de esa crisis, sobre todo de los abusos sexuales y esa crisis, es abrir la iglesia a las mujeres. Y de hecho, ayer me parece que en Alemania una agrupación de mujeres católicas pidió a la conferencia episcopal alemana de abrir la iglesia católica todos los rangos y todos los puestos a las mujeres. Y me parece que eso es la única manera de realmente solucionar esa crisis y de reganar algo de la reputación perdida, pero dudo que pase, digamos, eso en la iglesia, pero digamos, ojalá. Yo quisiera decir, bueno, es que respecto a eso de abrir también los espacios a la mujer, creo que es súper importante como replantearnos no sé si alguien me lo dijo en realidad, la estructura eclesial, sobre todo el tema de los sacramentos. A mí me pasa que pensando solamente en abrir a la mujer los ministerios, el tema del poder no necesariamente se va a solucionar, digamos, porque puede permanecer un clericalismo muy potente, pero ahora en manos de mujeres. Y entonces ahí yo creo que hay que pensar también en los privilegios, entre comillas, o las capacidades que conlleva cada ministerio. Si solamente el sacerdote está capacitado para los sacramentos, ¿qué nos da la seguridad de que las mujeres, digamos, no hagan abuso de ese poder también, digamos? Que el clericalismo es en el fondo la estructura que está dañando tanto la iglesia. Y entonces, claro, es importante como un paso para la igualdad que se nos abren los mismos espacios a las mujeres, pero además es pensar en las atribuciones que tiene cada rol en la iglesia y que también esas atribuciones se puedan redistribuir. Eso. Sí, yo creo que las dos cosas van juntas, y muchas veces cuando, no sé, de repente yo escucho curas amigos que
dicen esto, como, ay, pero si las mujeres son curas, igual sigue el clericalismo. Bueno, pero decidámoslo juntos. Cambiemos juntos la estructura. ¿Por qué tenemos que esperar a cambiarlo todo para incluir a las mujeres? Podemos incluir a las mujeres y lo cambiamos todos juntos. Sí, no veo como... Siento que una cosa puede llevar a la otra, o debería llevar a la otra. Yerko dice Sí, que... yo tengo una pregunta, que es porque acá hay hartos estudiantes que son de la Universidad Católica, incluyéndome, y en verdad quería preguntar como, de qué manera también como las posiciones ideológicas o las posiciones conservadoras de algunas universidades católicas en Chile, como colaboraron tanto en la misma dictadura y sobre todo el interesante que me pareció, que yo no tenía idea, o si algo sabía muy poco, en el tema de cuando ya empieza como a cambiar el clericalismo, como en qué colabora, en qué aporta, como a perder esa visión de iglesia, qué sé yo, la Universidad Católica de acá, la de Católica de Temuco, las diferentes universidades como que se declaran como católicas. Si es que saben algo de eso o tienen conocimiento. ¿Quién parte, Estefan? No entendía la pregunta a qué va. Así Como que, qué labor ha tenido como las universidades católicas como en este como cambio como de este clericalismo que era un poco más progresista, pongámosle, a uno más conservador, o qué labor finalmente en la investigación, qué sé yo, en sus espacios, dentro de su, no sé si son acotados o grandes también, como qué labor cumplieron finalmente. ujú, bueno, no sé, tanto no puedo decir, pero sí, una cosa es lo que ya mencioné, que en el fondo muchos católicos conservadores vienen de esa universidad, eran parte de esa universidad y, digamos, también dominaron el discurso de esa universidad misma, ¿ya? En el sentido que esa gente, el gremialismo, ¿ya? Digamos que es como en dictadura el movimiento más importante, que también es un movimiento católico en cierto sentido, que se declara católico y que apoya la dictadura y que después apoya todo el sistema neoliberal que sigue en democracia y que son esos, digamos, esa gente que entrega ciertos argumentos católicos religiosos a la dictadura y después a los defensores, por lo menos de ese modelo neoliberal. Entonces, en ese sentido, y a los obispos, a los defensores de esos valores tradicionales también. ¿Ya? Eso incluye también en el fondo. Entonces, en ese sentido, sí jugó un rol muy importante en mantener esa tendencia conservadora dentro de la iglesia y dentro de la sociedad, ¿ya? Un poco más allá de la pura iglesia, porque es la universidad más importante quizá en Santiago, pero que sigue siendo, o por lo menos hasta hace algunos años, una universidad muy conservadora con ciertos valores muy tradicionales. ¿Ya? Yo creo que eso está cambiando un poco. También me parece sin poder opinar mucho ya ahí, con las opiniones del rector en ese estallido, me parece que es bastante más o menos conservador que en años anteriores. Entonces yo creo que sí hay un cambio ahí ya, pero hasta hace un par de años atrás, la Universidad Católica era parte del establishment conservador, digamos. O sea que... Sí, y solo para agregar como datos, es también importante decir que la católica fue intervenida durante la dictadura y que o sea, que la católica había sido como uno de los lugares en los que se había, o sea, que el movimiento de reforma estudiantil y de mayor democracia universitaria del año 67, 68, tuvo como gran sede a la católica y que todo ese proceso de reforma universitaria se corta con la dictadura militar y se pone a un marino de rector, y el cardenal Silva Enrique nunca más tuvo ni pito que tocar lo que pasaba en la universidad.
Y ahí es cuando surge la figura del vice gran canciller, ¿no? Siempre el gran canciller de la universidad es el obispo de Santiago. Y en el fondo, como la dictadura no le va a quitar la universidad completa a la iglesia, y la iglesia tampoco se va a confrontar 100% como que para evitar la ruptura se llega a este punto medio en que se nombra un vice gran canciller, que en su tiempo fue Medina, y que y en el fondo Silva Enríquez tuvo poco y nada que decir en lo que pasaba en la Católica en esos años. Más bien él ayudó a crear otras instituciones educacionales para refugiar académicos que habían sido expulsados de la Católica, como la Academia de Humanismo Cristiano, la misma Universidad de los Salesianos, que ahora se llama Silva Enríquez, pero antes se llamaba Blas Cañas. Eh, sí, entonces eso también como que agrega algo al contexto. Muchas Creo que gracias es por la súper respuesta. interesante, o sea, a mí creo que una de las cosas que sería increíble que algún historiador o historiadora tomara es escribir una historia de la Universidad Católica durante la dictadura. Sí. Estaría súper interesante, súper buena. Nemo Castelli puso un comentario en el chat que voy a repetir. Le dice, hay que recordar que el movimiento universitario del 68 en Chile comenzó en la Católica. La dictadura desapareció en general a los administrativos de la Chile, pero de la Católica desapareció a los académicos. Luego, la Católica fue cooptada por grupos conservadores católicos, después de ser intervenida fuertemente en Derecho, en Economía y Administración, y la reapertura de la Facultad de Sociología, Filosofía, etc. Que es también algo súper importante, porque sobre todo como en las carreras facultades más humanistas, como Sociología, o Trabajo Social, Psicología, fueron carreras que se cerraron por muchos años porque para evitar una presunta cuna como marxista dentro de la universidad, y obviamente después lo que conocemos en la Facultad de Economía, sobre todo, este impulso y este suerte de invento, de exploración con el modelo neoliberal de los Chicago Boys. Claro, como dice Azul, sería súper importante igual como recabar antecedentes como estos, que no solamente hablan de la historia de la Iglesia, de la Universidad Católica, digo, sino que está fuertemente entrelazada con lo que pasó en Chile en dictadura y después de ella. Y considerando que obviamente la Católica siempre ha sido una institución súper importante y que hasta el día de hoy como que es parte como de las discusiones y su voz sigue siendo muy tomar en cuenta especialmente en temas valóricos como el tema del aborto, etcétera. Así que para ir cerrando, no sé si alguno de los invitados quiere decir algo o alguno de los participantes también que han estado medio tímidos. Dale, León. Hola, ¿qué tal? Los saludo desde, bueno, les saludo desde Perú y ha sido muy interesante escucharlos, a María Soledad y a Estefan. Y yo tengo una pregunta sobre la configuración de una cierta sociedad civil eclesial en Chile después de la dictadura, ¿no? Porque ciertamente en los espacios de discusión académica siempre se habla de la Vicaría de la Solidaridad y de este compromiso en la opción por los pobres, ¿no? El caso es que posterior a esto, algunos estudios mencionan que acaso esta iglesia popular o esta iglesia de vinculación con los derechos humanos no fue capaz de adoptar nuevas identidades. Por ejemplo, aquí en Perú ahora estamos viendo, y en Brasil también, toda esta cuestión del sínodo de la Amazonía, entonces iglesia con rostro amazónico, ¿no? El caso es que yo no sé si en Chile, por parte, no sé, desde el movimiento feminista, los ecologistas, o por ejemplo en los conflictos sociales, se están generando nuevas identidades católicas que permitan adaptar esta postura, esta corriente en el contexto de Francisco, ¿no? Entonces, más o menos esa es una cuestión que quisiera que puedan dar sus perspectivas, ¿no? Gracias.
Puedo empezar yo. ¿Cuánto quisiéramos una sociedad civil eclesial? Eh, Creo que un factor que no alcancé a mencionar de este cambio como a partir de los años 90 es que las comunidades cristianas de base también dejaron de ser, no solamente la jerarquía dejó de apoyarla, ¿cierto? Sino que, y eso significa menos recursos, menos curas dedicados a la formación, menos espacio para juntarse, párrocos que abiertamente las perseguían, así como ustedes no son de la parroquia, y hay historias miles para contar. Pero también es verdad que el concepto de la comunidad cristiana de base dejó de ser un espacio llamativo de participación para la gente en Chile. Por un lado, porque la gente que estaba más políticamente activa, una vez que empieza la democracia, se mete derechamente en política, ¿cierto? Ya no necesita el refugio que fue la iglesia para tener las discusiones y para participar. En segundo lugar, también porque en Chile en general hay como un creciente individualismo, una creciente atomización, muchas organizaciones populares, como que no solamente a las comunidades de base les pasa, sino a muchos otros grupos que hay, como que hay un debilitamiento del tejido social. Pero también, y a los que han ido, no sé, a los viacrucis populares o que se han conectado con este mundo, a veces hay como olor a naftalina. Como que a uno le da la sensación de que muchas personas se quedaron pegadas en los años 80 y que les costó transmitir su manera de vivir la fe a nuevas generaciones, abrirse a nuevas preguntas, a nuevos problemas, y que de alguna manera esa experiencia de la dictadura que fue tan fuerte fue el lugar en donde se armó su identidad, pero fue muy difícil como llevar esa identidad hacia el nuevo contexto. Entonces también hay como cosas internas, y es algo que no pasó solamente en comunidades de base en Chile, sino también en otros países en América Latina. Y yo creo que hay hay algunos rasgos o algunos espacios en los que, en que había un empoderamiento laical en Chile, sobre todo en los últimos 10 años. Uno han sido las redes laicales distintas que han surgido en distintas ciudades, y que surgieron como con dos cosas. Uno, para celebrar el Concilio Vaticano II, cuando se cumplieron los 50 años, que los obispos no iban a hacer nada, y mucha gente dijo, pero ¿cómo no vamos a hacer nada si son los 50 años del concilio? Algo, tenemos que hacer un seminario, algo, no sé, juntarnos. Y ahí un grupo importante de laicos en Santiago se juntó y, bueno, organizamos varias cosas. Y después vino, o en ese mismo periodo empezó la crisis de los abusos sexuales, entonces también entre varios teníamos el impulso de que tenemos que tener una voz distinta a la voz de la jerarquía que en este minuto no nos está ayudando mucho. Entonces surgen un poco las redes laicales. El ejemplo de Osorno es uno de los más, creo que es un caso que se va a estudiar mucho después, como la iglesia en Osorno resiste al nombramiento de Juan Barros, ¿no? Este obispo que, que víctimas de Fernando Karadima habían nombrado como un obispo cómplice de los abusos sexuales, lo nombran obispo de Osorno y la gente de Osorno se rebela en contra de ese nombramiento y inicia todo un movimiento de resistencia y que termina, bueno, después de mucho sufrimiento y muchos años y mucha dificultad, haciendo que Barros renuncie. Y después, entonces ese es un movimiento como que existe y que está ahí y que podría ser así una especie como de sociedad civil eclesial. Ahora, son grupos minoritarios, son grupos que normalmente la jerarquía no está muy interesada en escuchar, que mira como con sospecha desde lejos, eh, y en el fondo esa como articulación es la que falta. Han habido otros grupos, Mujeres e Iglesia, al grupo al cual pertenezco, que es un grupo feminista y católico. Esta semana cumple sus 5 años de funcionamiento, y tiene que ver, ¿cierto?, y en Mujeres e Iglesia hay mujeres del mundo popular, hay mujeres del mundo más de élite, y que vienen de distintas espiritualidades, distintas sensibilidades, pero con esta bandera de comprometernos con la defensa de los derechos de las mujeres, tanto al interior como adentro como fuera de la iglesia.
Y así han habido otros movimientos, así como que localmente hay cosas que están pasando. En Copiapó, por ejemplo, un gran movimiento de la iglesia en contra de Pascualama, en temas ecológicos. Y el obispo y los curas ahí fueron fundamentales, particular esto en los años 2008, 2009, 2010. Y sí, pues hay ejemplos locales de eso. Ahora no tienen mucha fuerza, sin duda no tienen la fuerza de lo que fue la dictadura, no tienen mucha fuerza, no tienen mucho apoyo de nadie en la jerarquía, son más bien grupos que casi se definen de manera contestataria en contra de la jerarquía, y hay diálogos que no se están dando. Sí, no sé. Bueno, quizás solo muy brevemente para complementar lo que dice la Sole. Claro, después de la dictadura, todos esa gente de las comunidades de base, todos se van de la iglesia y vuelven a la política, vuelven a ser socialistas, comunistas, demócratas, cristianos, qué sé yo. Y de hecho, lo que queda para la iglesia, la gente que después va a ser, digamos, los feligreses, pues son la gente de la derecha, la gente de los católicos tradicionales. Entonces la iglesia se vuelca también hacia esa gente. Y si tú me preguntas sobre sociedad civil de la iglesia, te mencionaría el Opus Dei, los legionarios de Cristo, ¿ya? Que son súper importantes en Chile y que sobre todo en el sistema de educación, ¿ya? Que son dueños de muchos colegios, de élite además. Entonces es ahí donde yo veo. Obviamente existen todos esos otros grupos que mencionas Sole también, pero la sociedad civil de la iglesia, por lo menos hay que pensar mucho también en ese lado conservador que es muy fuerte en Chile y que tiene una influencia también a través de la educación a nivel de la sociedad muy importante. Súper, muchas gracias. Yo creo que podríamos estar horas y horas hablando del tema. La verdad es que da para bastante, sobre todo como conociendo diferentes perspectivas. Así que nada, muchas gracias por la instancia a todas las que participantes. Ahora va a haber como un pequeño cierre por parte de cada expositor y bueno, aprovechar de decir que cualquier cosa nos puede seguir en nuestras redes sociales, tanto a la RACU como al colectivo de memoria. Ahora en la RACU estamos preparando una edición especial sobre el plebiscito de octubre. Estamos trabajando para ello, así que estén igual atentes. Y esta clase, o sea, este conversatorio va a estar también en el YouTube de la revista. Así que eso, le doy el paso a Soledad o a Stefan, no sé si quiere empezar para ya finalizar definitivamente este conversatorio. Yo ya tengo el micrófono abierto, pero solo muy breves. En el fondo, yo creo uno de los puntos que me quiero subrayar y que tiene que ver mucho con mis investigaciones, eso de la comparación y todo, es, digamos, un poco insistir en esa idea que yo creo, si hablamos de trabajo social, si hablamos también de relación con la violencia o no, no es la religión ni la iglesia en sí lo que hacen que alguien se vuelva a hacer un trabajo social o alguien se vuelva a defender la violencia y la represión, sino siempre son las personas y siempre es la contingencia. Eso se ve mucho en la comparación, porque el desarrollo histórico de la iglesia en Chile y en Argentina es muy parecido en muchos casos, pero la reacción a la dictadura es muy distinta. ¿Ya? Y tiene mucho que ver, y yo siempre hago a mis estudiantes cuando hablamos de la Iglesia Católica, les muestro dos citas acerca de la violencia, y una es de Camilo Torres y la otra es de ese personaje, el Héctor Isle, y que la cita es prácticamente igual y que tiene que ver con la defensa contra la tiranía, y les hago adivinar si es de un católico progresista o de uno conservador, o si es la misma persona que lo dice y no, y siempre salen cosas muy entretenidas, y al final uno se da cuenta, bueno, en la Biblia, en la religión está de todo. ¿Ya? Y depende de la gente cómo lo interpretan y qué hace. Y eso por un lado hace quizás tan valioso ese trabajo de los católicos progresistas, de la vicaría, de las comunidades de base, de los movimientos contra la tortura en dictadura, pero no significa que sea parte de la iglesia o sea católica o qué sé yo, o cristiano, automáticamente
hace que uno trabaja hacia ese lado. ¿Ya? También existía tradición familia propiedad y también existe el Opus Dei y los legionarios de Cristo, y eso también son iglesia. Y tienen el mismo derecho y tienen los mismos argumentos muchas veces que los otros, y eso es algo bueno, que está todo, digamos, inherente a la iglesia. Eso no más. Creo que en eso, y con esta también cierro, interesante distinguir una tradición de una teoría. Una teoría es un constructo cierto ideal que en el fondo se aplica de arriba para abajo a todos los contextos, o debiese aplicarse por igual, así pensando en términos como de la ciencia física, ¿no? Y una tradición, en cambio, una tradición no es una teoría que se aplica en todas partes por igual, sino que más bien es un modo de pensar y de existir y de ser que se transmite de una generación a otra y que se va adaptando a nuevos contextos y que se va leyendo a la luz de nuevos contextos. Entonces es una manera de ser en el mundo que te conecta con eso, pues 2000 años de historia, 2000 años de cristianos lidiando con todo tipo de cosas muy distintas, y en particular la tradición cristiana, uno puede encontrar argumentos para lo que quiera, realmente. Y, y bueno, ahí ya podríamos entrar en unas discusiones como más epistemológicas y más propiamente teológicas, sobre qué interpretaciones del cristianismo son válidas y cuáles no, y si, digo, siempre lo peor que un cristiano le puede decir a otro es hereje, ¿no? Que es un cristiano que interpretó mal la tradición. Y nos vivimos diciendo hereje uno a los otros, ¿no? Los progresistas le dicen hereje al Opus Dei y a Pinochet, no sé, pues Pinochet nos decía a nosotros, a los otros infiltrados comunistas, herejes, etc. Es parte de cómo se negocia, ¿cierto? Esto de pertenecer a una tradición amplia, ancha, compleja, en el que sí, se han justificado desde los crímenes más atroces hasta que han surgido los actos de solidaridad más bellos y más humanos. Así que nada, bueno, gracias a todos por estar acá, y si tienen más preguntas, ahí los chiquillos de RACU y de Memoria UC tienen mi contacto, me imagino que también el de Stefan, y feliz de seguir dialogando. Gracias de mi parte también a los organizadores, un gusto haber participado aquí. No, muchas gracias a ustedes. Creo que fue una instancia súper buena para todos. Ahí les dejamos las redes sociales en el chat para quienes estén interesados en seguir siendo parte un poco como de estos procesos que estamos todos viviendo. Esta es un poco la primera instancia que hacemos en conjunto con el colectivo, y en general en la RACU no solemos hacer mucho este espacio, así que bacán igual que haya gente interesada en esto, sobre todo como los invitados que eran secos. Así que eso, muchas gracias a todos y esperamos estar viéndonos en otro espacio de conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, chao.